Qué bueno que están aquí, qué bueno que vinieron a recibir. Hoy tenemos una prédica preciosa. Allá también los que están en las redes, les agradecemos mucho la interacción que hemos tenido en estas últimas prédicas, y hay muchas dudas con respecto al milenio. Se ha armado una controversia tremenda, así que este domingo voy a dar otra prédica, pero específicamente acerca del milenio, para que saciemos dudas, para que no nos quedemos con la intriga de qué va a pasar en ese tiempo, ¿no? Y pues hoy tenemos una prédica tremenda. Como siempre los miércoles es guerra, ¿verdad? Por ahora tenemos este curso de guerra espiritual, en donde pues hemos aprendido a cómo defendernos y atacar, ¿no? Cómo hacer la defensiva y la ofensiva, ¿no? Y está muy padre porque lo que vamos a ver hoy es un arma de guerra también muy poderosa, porque habla de la declaración de la palabra de Dios. Y este es el curso de guerra, guerra espiritual, tema número 9. Y con esta prédica yo estaba pensando, ¿no?, que hay gran sector del mundo cristiano que no les gusta escuchar esto de la declaración de la palabra, y esto es porque el sector esotérico, el sector secular o el sector que no cree en Dios y que cree en otros dioses, ha copiado de la Biblia lo que es la declaración de la palabra, pero no de la palabra de Dios, sino de la palabra de ellos, de la palabra humana. Entonces causa un poquitito de freak, porque dices, ay no, yo no quiero andar haciendo lo que hacen ellos. Pero es que en realidad lo que tenemos es una falta de conocimiento de lo que habla la palabra, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si tú estás convencido de algo, tú vas a declarar ese algo a través de las promesas que Dios te dé. Entonces, la declaración de la palabra de Dios es meramente bíblica. El declarar algo con respecto a las promesas de Dios es bíblico completamente, ¿no? Si a mí Dios me dijo que iba a sanar a mi hijo, yo directamente decía, Dios va a sanar a mi hijo. Y me decían, pero ¿cómo sabes? ¿Por qué aseveras eso? Bueno, es que a mí Dios me dijo y yo lo creo. Entonces lo que Dios me dijo que va a ser, va a ser. Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces yo no tengo ninguna duda y yo puedo declarar mi fe a través de las promesas, ¿no? Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿verdad? De hecho, fue maravilloso porque me decían, bueno, pero ya salieron bien los análisis. No, los análisis salen pésimos, pero Dios va a sanar a mi hijo. Pero ¿cómo sabes tú que Dios va a sanar a tu hijo? Bueno, es que Dios me lo dijo personalmente y yo haría muy mal en no creerle, ¿verdad? Y yo decía, mira, él ya está, para mí él ya está sano, ¿no? Pero ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, es que la palabra dice que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta arma es tremenda, ¿no? Porque tú dices, bueno, a mí Dios me dio una promesa, pues yo tengo que aprender a declarar esa promesa, a decir, es que esto va a ser así, ¿no? Entonces es precioso porque cuando vamos creciendo en la fe, nosotros podemos aprender a tomar esas promesas que Dios nos da y por fe declararlas, ¿no? Declarar esa palabra. Ahora yo quisiera hacer pues un comentario antes de empezar esta prédica, porque es muy importante que aclaremos antes de comenzar que esta exposición, que la declaración de la palabra nada tiene, o sea, la declaración de la palabra de Dios nada tiene que ver con lo que el esoterismo ha copiado de la Biblia con respecto a esto. ¿Okay? Y ahorita vamos a analizar cómo el esoterismo también declara la palabra, pero no la palabra de Dios, sino su palabra. Ahorita vamos a ver lo que ellos piensan del poder de la palabra, pero del verbo, de la palabra que ellos hablan, no de la palabra de Dios. Ellos piensan que, escúchenme por favor, porque por eso hay gran sector del mundo cristiano que le tiene un freak tremendo a este rollo, ¿no? Y no logran, a ver, chico, ayúdame. A ver, gordo.
Ayúdame, gordo. Gracias. Es Momex, es Momex. No funciona, ¿no? Entonces, está fuerte como ellos piensan. Si quieres apágalo, gordo, no me importa. Está fuerte como ellos piensan que nosotros hacemos mal al declarar las promesas de Dios o al declarar la fe que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, a veces tú dices, uy, yo me siento mal, pero yo declaro que Dios me sana, que Dios alinea mis células al Espíritu Santo y que Dios sana mi cuerpo, ¿no? Entonces dicen, ay, eso no lo debes hacer. No, pues cómo no. Si el Señor es el sanador, si el Señor es salud, yo por qué voy a andarle dando coba al diablo, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros no entendemos es que cuando nosotros hablamos mal, nosotros estamos teniendo una fe invertida, una fe contraria a lo que es la fe en la palabra de Dios, porque el diablo viene y te dice un montón de cosas y tú te las crees, ¿verdad? Entonces al tú creértelas, tú estás creyendo lo que dice el enemigo. ¿Entendemos esto? Entonces si yo le creo al enemigo, el enemigo dice, ya ves, me cree. Entonces al yo creerle, él obtiene el poder que necesita para seguir operando en mi vida. Entonces necesitamos aprender esto. Chicos, a mí me costó muchísimo trabajo aprender esto. Yo decía, no entiendo pues, lo que Dios quiera hacer. Pero yo no entendía que yo como colaboradora de Cristo tenía ese poder dado por el Espíritu Santo a través de la muerte del Señor en la cruz. Él ganó toda la autoridad, me la dio a mí y que ahora lo que yo creyera tenía poder, ¿no? Porque por eso le decía, oye, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y le decía, pues sí creo. Bueno, conforme a lo que creíste te se ha hecho. ¿Por qué? Porque si él hubiera hecho no creo, pues es que no creía. Pero al decir sí creo, es que de la abundancia de su corazón habló su boca. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a desarrollar todo esto y vamos a darnos cuenta cómo esta herramienta maravillosa en contra de las tinieblas a nosotros nos ha ayudado tanto para poder salir de tantos atolladeros, ¿no? De pozos. Tu pie estaba en la red y empezaste a declarar la palabra de Dios y realmente la palabra de Dios operó, no porque es una palabra que ahorita vamos a ver que los esotéricos dicen que el universo responde a la palabra, a las vibraciones y a la intención de la palabra que tú hablas. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que la palabra de Dios tiene poder y tu boca tiene poder y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Y yo creo que es importante que veamos unos cuantos puntos de lo que piensan las personas que no conocen al Señor, que lo que sí piensan es que el universo les responde, que híjole, esto está muy feito porque no es el universo, sino que es el enemigo el que les responde para que ellos no conozcan al Señor, ¿ok? Porque de esta forma los tiene engañados pensando que el universo les va a responder, ¿ok? Imagínate qué situación tan difícil, chavos. A ver, entendamos un poquitito esto. ¿Las cosas inanimadas nos van a responder? ¿El universo nos va a responder? El universo no tiene intelecto. El Señor es inteligente, el Señor es el creador del universo. El Señor es el que escucha, dice, antes de que tú oraras, yo ya te respondí. Y dice que yo escucho tu suspiro más oculto, o sea, tu pequeño suspiro yo lo escucho, ¿no? Cuando tú suspiras, yo sé lo que tú quieres. Imagínate qué increíble que Dios sabe cuántos cabellitos tenemos en nuestra cabecita, que son muchos, ¿verdad? Y conoce todas la intención, la fe con la que nosotros podemos hacer las cosas. Y hay un botón maravilloso que apretar en este mecanismo, que es el botón de la fe, para que yo pueda hacer que las cosas sucedan, pero no porque yo tengo un poder o mi lengua tiene un poder por sí misma. No, la palabra de Dios es la que tiene poder y es activada a través de la fe del ser humano. El Señor lo diseñó de esta manera, por eso pusimos esta canción tan hermosa del lenguaje de fe. He aprendido a hablar el lenguaje de fe. Entonces ahora hasta los demonios se me sujetan, todo está maravilloso porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. ¿Ok? Vamos a ver el número 1. La intención y la vibración de la palabra son cruciales para ellos.
¿Con qué intención dices la palabra? Y la vibración de la palabra. Imagínense, chavos, por favor, escuchen esto. La vibración de la palabra y la intención para ellos son cruciales. 2, quienes lo practican, esta situación, lo practica la cábala, el sufismo, que es una rama mística del Islam, y otras corrientes místicas. Aún unos cristianos que se llaman esotéricos. Imagínense, hay unos cristianos que se llaman esotéricos, que de cristianos no han de tener nada, ¿verdad? Porque los hijos de Dios somos completamente contrarios a todo lo que es el esoterismo, ¿no? El esoterismo sabemos que va en contra de lo que es todo la piedad, lo que es el Señor, ¿verdad? Número 3, para que entiendan cómo se tiene que, cómo funciona esto de la declaración de la palabra, por favor, para aquellos que ya me están escribiendo y me están buscando los mensajes para decirme, hermana, estás equivocada. Bueno, mira, no creo estar equivocada porque esto ha cambiado mi vida, ha cambiado mi percepción del futuro, del presente, ha cambiado la vida de mi hijo. Aún mi hijo de repente estamos hablando y me dice, mamá, yo declaro que voy a estar bien, yo declaro que el Señor me va a ayudar, yo confío en el Señor, y hemos aprendido ese lenguaje de fe, ¿verdad? 3, algunos rituales esotéricos incluyen la declaración de fórmulas sagradas o mantras, frases o palabras a menudo en sánscrito, en el budismo e hinduismo, que se usan para la meditación trascendental, ¿no? Buscando activar energías específicas y producir cambios. Cuando la gente cree en estas cosas, que son definitivamente trampas del enemigo, es fuerte, ¿no? Yo tenía una chica que le renté la recámara en la casa y quería que toda la casa estuviera abierta, y yo le decía, ¿pero por qué? Bueno, la abrimos un ratito y ya, la cerramos. Es que de lo que yo he aprendido, las energías corren y tienen que salir, y para que no se concentren y le decía, no, mira, esta es una casa cristiana. Aquí no hay energía que valga, aquí hay ángeles que están protegiendo mi casa, ¿no? Y definitivamente es algo que con lo que yo no comulgo, es eso de las energías, es un rollote, perdónenme, discúlpenme, les digo la verdad de lo que yo pienso, los respeto a los que quieran pensar así, pero es algo que es completamente fuera de la Biblia. En la Biblia solamente está la luz y las tinieblas, están los ángeles y están los demonios, punto. Aquí no hay nada más, ¿verdad? Entonces, esto de activar las energías, no, hombre, no hagas eso, porque mira, a los ángeles no los vas a activar. Y los demonios, no puede ser estos niños. Vénganse, que esto se pone bueno, ¿ok? Vénganse. Perdón los de las redes, pero es que pues hay que recibir con alegría a la gente, para que la gente se sienta gozosa de venir, ¿ok? Estamos hablando de lo que es la declaración de la palabra de Dios, y pues estamos hablando de que el esoterismo busca salirse por la tangente y hacer las cosas conforme al humanismo muchas veces, y el humanismo está directamente dirigido por Satanás, ¿no? Entonces, estos puntos que estamos viendo son fuertes, porque imagínate que la gente quiere, a través de la declaración de la palabra, activar las vibras, ¿no? Que corran las vibras, que entren las vibras, salgan las... No juegues con eso, porque ahí entran demonios, salen demonios. El Señor la Biblia no habla de esto. La Biblia y si está en contra de la Biblia, créeme que no es bíblico lo que estás haciendo. Número 4, para ellos la fe en el poder de la palabra humana estamos hablando, ¿no? Y en la verdad declarada es esencial para su efectividad. O sea, ellos creen que si ellos dicen una palabra con fe y con efectividad, va a funcionar y se va a hacer, el universo les va a responder.
No crean en esas cosas, niños. De verdad, créanme, el que no es conmigo contra mí es, dice el Señor. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si ustedes se meten en estos rollos esotéricos, van a tener problemas, ¿ok? 5. En el ámbito esotérico, la frase, esta sí me voló la tapa del cerebro. En el ámbito esotérico, la frase yo soy se refiere a una afirmación de identidad y conexión con la divinidad. Imagínense esto, y lo ponen con mayúscula, yo soy. ¿Quién sabe cuál divinidad, verdad? No sabemos. A la esencia divina dentro de uno mismo. Y la esencia divina dentro de uno mismo. Imagínate que el yo soy en la Biblia es el nombre de Dios. El primer nombre de Dios fue cuando Moisés le dijo, pues, ¿quién les digo que me manda? Él dijo, yo soy, te manda, ¿no? Diles que yo soy, te manda. Entonces, estas personas, con todo respeto lo digo, piensan que el decir yo soy se refiere a esta afirmación de identidad y conexión con la divinidad. No, esto no es así. El decir yo soy, bueno, yo soy Diana, nada más, no significa nada más que existo, ¿no? Pienso, luego existo, ¿verdad? ¿Sí? Filosofía. Y yo soy, pues sí, es que existo, pero nada más. Pero no tengo ninguna conexión con la divinidad por decir yo soy. La única conexión que puedes tener con la divinidad es tener una relación personal con Cristo, que Cristo entre en tu corazón y que a través de que Él esté en tu corazón, Él te dirija hacia toda la verdad. No hay otra conexión, porque es cuando Jesús entra en tu corazón que Él hace que tú hagas las paces con Dios, ¿no? Te reconcilia con el Padre, es la única conexión. Por eso mucha gente dice, es que yo le oro a Diosito, pero no me oye. Bueno, es que Diosito no es Diosito, Diosito es Diosote. Y si quieres que te oiga, hazlo en el nombre de Jesús. A través de su Hijo te va a oír, ¿ok? Ahora, el número 6 está más fuerte todavía. Porque esta señora Rhonda Byrne, así se pronuncia, era una mujer australiana, es una mujer australiana, tiene como 74 años ahorita, y escribió un libro llamado El Secreto. ¿Han oído hablar del Secreto? Ok, ella escribió un libro llamado El Secreto. Muchísima gente ha sido afectada por este libro. Y este libro, lo que más habla es la declaración de la palabra. Por eso hay muchos cristianos que están así con este asunto, ¿no? Como con las garras afuera. No podemos declarar, eso es esotérico. No. Ellos los sacaron de la Biblia. Es más, si tú te pones a leer y a informarte, los esotéricos sacaron de la Biblia cómo declarar la palabra. Es que recuerden que el diablo copia las cosas. El diablo siempre va a ser un imitador. El diablo no puede crear, pero puede copiar, ¿ok? Entonces, esta señora, Rhonda Byrne, mujer australiana, escribió un libro llamado El Secreto en 2006, según el cual se afirma que la ley de atracción establece que lo similar atrae a lo similar. No, pues entonces me voy a ir a parar ahí a una relojería con mis relojes de oro y pues sacar todos los relojes de oro. Esto no es así, esto no funciona así. Por eso tanta gente que hace estas cosas sufren tanto. Porque primero el diablo te da algo padre y después te la cobra, porque esto es una mentira. Tú no puedes decir que lo que tú hagas va a atraer lo que tú quieras, porque esto sería ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios y esta es la herramienta más fuerte que nosotros tenemos, estar bajo la voluntad de Dios, establecer la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios para que la palabra de Dios opere. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne y las coyunturas y discierne toda intención y todo pensamiento del corazón. Al revés, discierne todo pensamiento y toda intención del corazón, ¿ok? Entonces, realmente lo que está vivo para poder operar y que las cosas salgan bien es la palabra.
Es la palabra la que tiene vida, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, ¿verdad? 1 y pico. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuidado, cuidado, porque si tú empiezas a declarar la palabra de Dios sin la palabra de Dios, hay problemas. Porque empezamos a creer que es nuestra palabra la que tiene poder. Que yo diga, que yo declare algo tiene poder. No. Si yo declaro algo y en mi corazón yo estoy pensando la palabra de Dios, eso es otra cosa. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? B. Al declarar lo que se desea en presente, es lo que dice esta señora Byrne. ¿Ok? Se está enviando una señal al universo de que ya se posee lo que se desea. ¿Entendieron esto o lo digo de nuevo? A ver, de nuevo. Ella pone, es que yo no podía, tendría que darte un seminario para decirte lo que dice esta señora, pero yo tuve que condensar, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que esto no es lo que nosotros creemos. Al declarar lo que se desea en presente, por ejemplo, yo soy sano, ¿no? Nosotros en la Biblia vemos que la Biblia dice todo lo bueno, todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Sí, no quiere que pienses en enfermedad, sino en salud, el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ay, medio me siento, pero yo soy sana en el nombre de Jesús, Señor, tu nombre, tu poder, tu sangre a mí me sana, ¿no? ¿Verdad? Y eso de ninguna manera es pecado, al contrario, esa es una bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, esta señora, querida señora, no la conozco, dice que al declarar lo que se desea en presente, se está enviando una señal al universo de que ya se posee lo que se desea. Está tremendo, hermanos. O sea, es el universo el que ella dice que te responde. Porque ella dice casi que consumado está en el universo todo. Bueno, es que ella lo dice así, ¿verdad? Dice que no, la pastora Edith. No le gustó, ¿verdad? Pero finalmente es lo que nosotros decimos cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo se han hecho las cosas y están consumadas, que vengan a la tierra. Fíjate cómo el diablo tomó lo que es bíblico y lo pasó al esoterismo, ¿ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros manejamos esto de la declaración de la palabra. Sí, tenemos que entender que la declaración de la palabra de Dios es bendita, es una bendición, es algo santo, es algo puro, es algo bueno, ¿no? ¿Sí? Porque también, si tú te fijas, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, y no se desanimó por ver su cuerpo como casi muerto, sino la esterilidad y ni la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Es más, fíjate, por ejemplo, cuando Abraham tenía que sacrificar a Isaac, estaba con sus siervos ahí abajo del monte Moriah. Y él le dijo, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Eso es una declaración de la palabra. ¿Sí entendemos esto nosotros? Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos que aprender a declarar lo que sabemos que es bíblico. Si Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia por medio de Isaac, pues él dijo, pues el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Esa es mi fe, dijo Abraham. Pero al mismo tiempo quiso obedecer a Dios y levantó el cuchillo para matar a Isaac. Dijo, pues igual y lo resucita, pero el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos.
Entonces es importante que nosotros comprendamos esto porque hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Si tú tomas la palabra de Dios, imagínate la cantidad de posibilidades que tú tienes de salir de problemas espantosos, ¿no? Por eso muchas veces yo estoy en mi casa y veo situaciones difíciles, echo fuera demonios, que este curso precisamente es para que aprendamos nosotros a detener las tinieblas en nuestras vidas, y también empiezo a declarar: Señor, en tu sangre, Señor, tú me cubres, Señor, tú guardas mi casa. Porque si fuera pecado, entonces yo no puedo decir: Señor, tú guardas mi casa. No, estoy pecando, ¿no? Porque esa es una declaración de fe, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos que las personas que no entienden esto todavía abran sus ojitos y sus oíditos para que puedan comprender que están perdiéndose de algo maravilloso. Esta es una herramienta súper fuerte en contra de Satanás, ¿ok? Sin embargo, en el verdadero mundo de los hijos de Dios, la palabra declarar significa proclamar la verdad de Dios y dejar claro lo que creemos y pensamos con respecto a nuestro Salvador y sus promesas, ¿ok? Yo me la paso declarando: Señor, tu sangre bendita me limpia. Señor, tu palabra me lava de toda maldad. Señor, yo sé que tú estás aquí, cubres mi casa. Señor, hay ángeles guerreros alrededor de mi casa cubriéndome, limpiando el territorio para que el enemigo no pueda tocarme. Entonces sí tenemos que entender que lo tomó de ahí el enemigo y lo tergiversó. Significa confesar nuestra fe basada en su palabra, ¿ok? ¿Sí entendemos? Así que no tengas temor de decir: Señor, yo creo en tu sanidad, por ejemplo, o Señor, yo veo que ahorita pero Señor, tú dijiste que tú te hiciste rico, siendo rico te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Señor, yo creo en esa prosperidad y yo declaro prosperidad sobre mi vida. Ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, si tú no lo haces, te la estás perdiendo, porque cuando tú hables fe, las cosas suceden. Y estamos hablando de la fe con respecto al Señor, no a una palabra humana, ¿ok? Ok, vamos a seguir. Declaración, aseveración o exposición que se hace públicamente. Cuando tú declaras algo es porque viene alguien y tú lo hablas. ¿Por qué lo hablas? ¿Por qué tienes que hablar la palabra de Dios? Bueno, si son muditos no importa, si se lo piensan no importa. No importa, ¿no? Porque si son lindos también los muditos, ¿verdad? Pero no importa, que lo piensen y hagan, ¿no? Sí, pero que lo crean, ¿me entiendes? Nosotros lo hablamos porque queremos que lo oigan los demonios, que lo oigan los ángeles, que lo oiga el Señor y que lo oiga el mundo entero, que creemos y confiamos en el Señor. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquellos que les dices: ¿recibiste a Cristo? ¿Ah? Sí o no, sí o no. ¿Lo recibiste o no lo recibiste? Bueno, tengo que pensarlo. No lo declaran, ¿no? No lo confiesan. Por eso es importante que nosotros, yo me acuerdo que a mí me dijeron: oye, ¿recibiste a Cristo? Y yo le dije: sí. ¿Y dónde está Cristo? Le dije: en mi corazón. Inmediatamente, ni sabía lo que estaba diciendo, ni sabía lo que iba a pasar, ni entendí lo que pasó después, pero finalmente Él había entrado y yo lo confesé con mi boca, ¿ok? Continuamente escuchamos declaraciones negativas, ¿sí o no? Súbete al metro, súbete al camión. Gracias a Dios yo no hago eso, ¿verdad? Pero muchos sí. A ver, súbete al metro y escucha lo que habla la gente. Mira la cara de la gente en la calle, hermano. Yo a veces voy por la calle y veo a la gente y le digo: Pastor Edith, ¿tú te has dado cuenta la amargura que trae la gente en la cara? Así están sus corazones, igual. Declaraciones negativas de dolor, miedo, incertidumbre, castigo, inseguridad, enfermedad, pobreza, tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, desánimo, depresión. ¿Cuántas más quieres?
A veces tú dices a alguien, ¿cómo estás? Ay, pues bien, pero fíjate que me duele la cintura y todo. Ay, uy, no, yo me sacudo esto. No, sí, no, yo sí, qué lástima. Bueno, que ojalá te deje de doler, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que los espíritus se coluden y se te pegan, ¿verdad? Pero finalmente, ¿cuántas declaraciones de maldad escuchamos al día? Aún si tú te pones, te grabas, tú vas a ver cuántas cosas dices al día que no le gustan al Señor, que no son declaraciones de fe, que definitivamente son conforme a los deseos del enemigo. El enemigo está constantemente, chicos, tratando de poner cosas malas en nuestro corazón, constantemente. Así que estamos rodeados del veneno que él trata de inyectar en nosotros diariamente a través de las declaraciones de maldad. A veces la gente, yo estoy con alguien y me empiezan a decir, no sé, algo de una enfermedad y yo digo, ay, no, lo cancelamos en el nombre de Jesús, no. Y me dicen, bueno, la tengo, yo estoy así. Bueno, sí, no, pero ojalá se te vaya. Pero yo, a ver, yo no quiero coludirme con eso, ¿no? Y a lo mejor a veces yo me veo como pesada con este asunto, pero miren, chicos, esto es guerra espiritual. Porque vienen los espíritus, no sé si te ha pasado que llega alguien y te dice, ay no, tuve una migraña espantosa y al rato te empieza a doler la cabeza. Bueno, lo cancelamos en el nombre de Jesús, ¿no? Porque ahí anda rondando, a ver a qué horas. Pero ¿cuántas veces? O cuántas veces yo estoy en una liberación o en una consejería con alguien y estoy así y la persona me dice es que me duele la cabeza horrible y a mí me empieza a doler la cabeza y digo, no, yo declaro que a mí no me duele la cabeza, este demonio a mí no me puede tocar. Porque todo es espiritual, chavos, y esto es guerra espiritual. Por eso la declaración de la palabra es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para revertir todas las acechanzas del diablo. Todo con lo que el diablo viene y te está atacando constantemente. Los pensamientos, las palabras de las personas que están al lado, tus amigos en la escuela que dicen cosas negativas, que dicen cosas inadecuadas, groserías, palabras ociosas que corrompen las buenas costumbres, groserías que lastiman tu alma y tu corazón, que están dirigidas por potestades súper fuertes, por demonios que son gobernadores de las tinieblas. Las groserías no son cualquier cosa, por eso esas también son palabras que tú deberías nunca decir ni pensar. Sin embargo, para el creyente, la declaración de la palabra de Dios no es más que la confesión hablada de lo que nosotros sentimos y transmitirlo al mundo exterior, ¿ok? Lo que yo, de la abundancia de mi corazón, habla la boca. Yo generalmente hablo bendición, generalmente hablo victoria, hablo riqueza, hablo gloria, hablo autoridad. Y cuando me encuentro hablando algo incorrecto, digo, hoy no, lo cancelo. No, ¿por qué dije esto? Porque yo sé que el enemigo está escuchando y está esperando la oportunidad en donde yo le pueda dar la potestad a él para que él opere. Por eso no es que tengas que ser un robotito que todo, no. Pero tú te vas a acostumbrar a hablar bien y te vas a dar cuenta que cuando hablas mal, te vas a sentir mal y vas a decir, no, yo no puedo decir esto. Primera de Pedro 4, 10, 11a. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Qué fanáticos, pastora. Pero pastora, eso es ser fanáticos. No, querido. Las palabras de Dios son la bendición eterna. Es la gloria, es la riqueza, es la autoridad, es la salud, es el bienestar. Ahora bien, ¿por qué es importante la declaración de la palabra de Dios? Quizás tú y yo estamos tan acostumbrados a hablar maldad que no nos damos cuenta del peligro que esto implica. Fíjate lo que Jesús le dijo a los fariseos. Mateo 12, 34 al 37. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No, ustedes no, aquellos.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, ya se lo agarró todo el mundo. Me está diciendo generación de víboras. No, esto se lo dijo Jesús a los fariseos. Nosotros, gracias a Dios, no. Pero ve qué interesante está esto, ¿no? Como les dijo, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y una vez una persona, ahí estábamos en CBL, una líder, volteó y me dijo, es que para cambiar tu vida tienes que cambiar tu boca. Y le dije, no, tengo que cambiar mi corazón. Porque si yo creo el mal, constantemente yo voy a estar hablando el mal. Pero si yo creo el bien, yo voy a estar hablando el bien. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, el hombre que ha sido transformado, porque no hay bueno ni aún uno, ¿verdad? El hombre que ya Dios ha cambiado, que lo ha disciplinado, que ha cambiado su manera de pensar, que ha expandido la mente de Cristo, ¿verdad? Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Y de dónde nos ha sacado el Señor? Porque cuánta maldad y muerte hablábamos. Cuánta basura hablábamos, chavos. Ahora no, ahora tienes temor de las palabras que tú dices, ay. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No temas, esto es para los incrédulos, nosotros no vamos a ser juzgados. Nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo como una cuestión familiar. El Señor nos va a decir, te dije que dejaras esas palabritas que no estaban bien y no lo hiciste, hija. Ay, padre, perdóname. Está bien, hija, pasa a casa, pasa. Pero ellos no. Ellos va a ser pasada una película de su vida y ellos van a ser juzgados conforme a sus obras. ¿Sabes por qué nosotros no? Porque nuestro juicio fue hecho en la cruz. Cristo fue juzgado por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Cristo pagó por nosotros. Pero ellos no han aceptado. Entonces ellos sí tendrán que pagar conforme a sus obras. Esto es tremendo, pero así es, ¿ok? Y hay muchos cristianos que piensan que tú no puedes saber si eres salvo hasta que llegues ahí al día del juicio. No, queridos, esto no es así. La sangre de Cristo es suficiente. El Señor es nuestro suficiente y único Salvador. Sí, mira, yo a veces digo, ay Señor, no me estaré equivocando, y el Señor me dice, recuerda mi sangre. Ay Señor, ¿cómo olvidar que es por tu sangre? ¿Cómo olvidar que es por tu sangre? Entonces, no tengan temor aquellos que conocemos al Salvador y sabemos que su sangre nos ha lavado de todos nuestros pecados. Estamos seguros y no estaremos en ese juicio final, solamente estaremos como espectadores del lado del Señor Jesús, porque el juez va a ser el Señor Jesús y todos los santos vamos a estar ahí sentados. Santos, santos, porque nosotros somos apartados para Dios. Estamos siendo santificados. Muchos estamos en una obra en construcción todavía. Sí, lo entiendo lo que estás pensando. Pero santo no significa lo que tú crees. No significa que te pongan en un pedestal y te adoren. Santo significa que el Señor, a través de su pago, te ha apartado para Él. ¿Ok? Gloria al Rey. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ok? Y ellos para la segunda muerte, ¿no? El lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. Nosotros podemos ser aquí, tener condenación. ¿Por qué? Porque aunque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, muchas cosas que nosotros decimos nos enlazan con el diablo y el diablo se aprovecha, se burla de nosotros. ¿Sí me doy a entender? Por eso tienes que tener mucho cuidado y no caer en ningún tipo de lazo de condenación o de tristeza o de juicio, porque el diablo te engañe, ¿ok?
Según esto podemos comprobar, y saben que mañana me van a empezar a decir, es que no dijiste, bueno, yo en una prédica no puedo decir todo lo que uno sabe, digo lo que se puede decir, chicos. Si quieren un día abrimos un debate y debatimos, ¿ok? Según esto podemos comprobar que las declaraciones que salen de nuestra boca son más importantes de lo que creíamos. Tú decías, ay, yo hablo y me da igual, ¿no? No hagas eso. Porque lo que tú hables está sellando tu presente y tu futuro. Está sellando lo que Dios te va a dar. Está sellando a quien le das la potestad. Si tú se la das al Señor o se la das al diablo. Por eso es un arma de guerra tremenda. Porque aunque el diablo a mí me tiente, me quiera destruir, si yo tengo la palabra de Dios morando en mi corazón, y la palabra de Dios es mi escudo, mi fortaleza, mi estandarte, mi bandera, pues el diablo va a tener que huir. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Imagínate eso, tú mismo te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. No me acuerdo alguien que me contó una vez que dijo, yo jamás voy a olvidar a este hombre. Se casó con un hombre malo, pero decía ella que ella jamás iba a olvidar a ese hombre. Le decía, gorda, tú tienes que dejar eso de tu vocabulario. Tú tienes que decir, yo hoy olvido a este hombre. No, pero no me lo olvido. Pues empieza a hablarlo. Por piedad. Entiendan, empieza a hablarlo, empieza a entender el lenguaje de fe, empieza a entender cómo vas a ser libre saliendo de esa cadena, de esa atadura, de esa prisión a donde tu boca te está metiendo en esa oscuridad. ¿Por qué? Porque si tú hablas eso, pues tú estás convencida. Entonces nunca te vas a olvidar de ese malvado. Pero si tú empiezas a decir, Señor, tú me haces olvidar. Señor, tú limpias mi vida. Dios, yo tengo que olvidar. Mira, Señor, yo no sé cómo tú le hagas, pero así me dé amnesia, así me dé Alzheimer. Ay, lo cancelamos en el nombre de Jesús, ¿no? Me dé lo que me dé, pero yo me tengo que olvidar de ese. No, Alzheimer no, nunca, que el Señor avive nuestros pensamientos, ¿ok? Enlazado, unir o juntar dos o más cosas o personas entre sí. O tú dices, yo jamás voy a perdonar a esa persona. Y lo vuelves a decir, es que hay gente que lo dice. Y cuando quieren perdonar no pueden, porque se han enlazado con los dichos de su boca. Porque ahí, ¿sabes qué? Hay un título de legalidad de parte del diablo, en donde tú le diste al diablo esa legalidad de que él pueda operar en ti y tú nunca perdones a esa persona. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Yo perdono y suelto a cualquier persona que me agravie. Yo declaro que mi vida, aunque me cueste trabajo, aunque lo tenga que repetir 1000 veces, yo perdono y suelto a cualquier persona que me agravie. ¿Sabes por qué? Porque si no perdonas y sueltas, te entregarán a los verdugos y serás torturado de día y de noche hasta que pagues el último cuadrante, dice el libro de Mateo. Los dos deudores, está en Mateo, ¿verdad? 17. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Te enlazas con lo que tú dices y lo dices tanto, ¿no? Por ejemplo, me decía una persona, es que pastora, toda la vida yo pensé, es que no soy hijo. Y lo volvía a repetir. ¿Por qué? Porque su papá se fue y él tuvo que vivir en casa de los tíos con los primos y los primos tenían ciertos beneficios, él no los tenía y decía, es que no soy hijo. Y cuando él llegó acá, lo decía en cada unción, lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, tú eres hijo de Dios. Y no sabes lo que me costó convencerlo. Bueno, a mí no, la verdad, al Señor Jesús, ¿no? Le costó convencerlo de que él era hijo. Porque él se había enlazado con ese pensamiento y había quedado preso de los dichos de su boca. Por más de que ahora era hijo de Dios, él decía, yo no soy hijo. ¿Cómo ves, hijito? Y yo estoy segura que tú estás pensando en cosas que tú dices, híjole, no, a mí no me pasó eso, pero yo tengo esta bronca de la cual no puedo salir, ¿no?
Traigo un rollo, ¿no? Que yo pienso que yo soy de esta manera y ya me convenció el diablo de que soy así y no entiendo que yo tengo una nueva naturaleza, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas serán hechas nuevas. Unir, juntar dos o más elementos distintos para formar un todo. Tú no te puedes unir con el mal, tú tienes que unirte con el bien, tú tienes que unirte con la luz. Y si te uniste mucho con el mal, no importa, hijito, Dios ya te sacó, ya te rescató, ya te redimió, ya te levantó de ese pozo cenagoso, de ese lodo pestilente, y ahora posicionalmente estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Me picó, es que esto me pica, miren, me pica la nariz. Y ya que me pusieron dos, me querían poner dos peluchitos, dije, ay no. Luego me pica la piochita. Ay no, ya basta, chicos. Efesios 4, 29 al 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar, decía Bambi, ¿no? Pero finalmente recordemos que es el corazón lo que hay que cambiar, ¿no? Que mi corazón piense cosas padres, ¿no? Yo me acuerdo que antes, cuando yo empecé a entender esto de la declaración de la palabra, no hombre, yo pensaba espantoso, hermano. Horrible, pero afuera decía, no, pero yo declaro tal cosa, y cada 5 minutos decía, no, lo cancelo, no, yo declaro tal cosa, porque no estaba acostumbrado mi corazón a pensar bien. Ahora mi corazón se acostumbró a pensar bien. ¿Sabes qué padre es esto? ¿Sabes qué transformación es esto? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Pero ahora nosotros sí. Ellos dicen no hay Dios y así viven, pero nosotros hemos sido transformados y aquí estamos, ¿no? Pedaleándole como los picapiedras, así con la patita fuera del cochecito para avanzar. Necesitamos salir de cualquier pensamiento corrupto. Sé que es difícil, sé que a veces estás así y dices, no, yo no puedo pensar así, Señor. Yo no puedo, y de verdad, el diablo sabe dónde te duele, el diablo sabe cómo hacerlo. El diablo sabe cuál es tu talón de Aquiles. Tenemos una prédica algún día la voy a volver a dar. Él sabe cuál es tu talón de Aquiles. Corromper, estropear, vaciar una cosa no material. Viciar, alterar o corromper la esencia de algo. Maledicencia, acción de maldecir o difamar a alguien. Maldición es el deseo maligno, o sea, que tiende a hacer daño. Hoy yo pensé en una persona que me ha hecho daño en este tiempo, y de verdad iba caminando por mi casa y decía, Señor, por favor, bendice especialmente a esta persona. Ese es un arma tremenda. Ese es un arma de guerra, chavos, porque mira, yo te podría dar el casco de la fe, el yelmo de la salvación, el escudo de la palabra de Dios, el calzado, ¿no? El apresto del Evangelio de la paz, pero eso ya lo sabemos, chicos. Hemos estudiado Efesios 6 años, pero créanme que bendecir al enemigo es un arma tremenda. Bendecir al que te ultraja y te persigue es un arma tremenda. Es un arma que te purifica el corazón, hermano.
Y yo, claro, obviamente tenía ganas de decirle, Señor, Señor, llévalo y mételo en un cuarto oscuro para que sufra. Pero ¿sabes qué dije? No, no te rías, hijito. Pero sabes, de verdad iba caminando por mi pasillo y decía, bendice a esta persona, Señor. Y sentía cómo se purificaba mi alma. ¿Por qué? Porque te hacen daño y te duele. Y generalmente es gente a quien tú amas. Es gente que te duele mucho porque es tu íntimo y tu familiar, ¿no? Con quien compartías dulcemente los secretos en la casa de Dios, ¿no? Pero ¿sabes cómo vas a revertir esto y cómo vas a usar esta arma de guerra en contra del diablo? Bendecid a los que os maldicen y os persiguen, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, ¿cierto? Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes en la cruz? ¿Tú sabes lo que le estaban haciendo al Señor? ¿Y cómo volteó y le dijo, Padre, perdónalos, perdona a mis hermanitos o aún a mis enemigos? Y yo creo que esta es un arma de guerra tremenda también. Efesios 5, 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y entendemos esto, ¿no? No quiere decir que tú vas a ser, somos mansos pero no mensos, ¿no? No quiere decir que tú vas a ir a hacer cosas que no debas, como David salió corriendo, no se quedó ahí con Saúl, pero David sufría porque él amaba a Saúl. Y qué impresión que él amaba al que lo quería matar de esa forma. Y a ti, a mí ni siquiera nos quieren matar porque nos dicen algo tantito feito. Pues ya estamos, pero queriéndonos envenenar, y hay que sacar ese veneno, chavos. ¿Ok? Vano, que está vacío, palabras vanas, ¿no? Vano, que está vacío de contenido, algo insignificante, vacío e inservible. Pero dice, para romper con esto debemos ahora desear hablar conforme a la palabra de Dios, la que nos muestra el corazón de Dios. Declarar la palabra de Dios tiene los siguientes beneficios. Vamos. Es un antídoto al veneno de la palabra corrompida. Maravilloso. Si a ti te pica una víbora venenosa y tú no tienes el antídoto, te mueres en menos de 2 horas. En muchas, bueno, no tengo el cálculo porque no sé qué clase de víbora fue, ¿verdad? No quiero decir algo que no sea, pero algunas en menos de 1 hora te mueres, otras puedes tardar más, pero te mueres, no tienes el antídoto. Créeme que declarar la palabra de Dios es un antídoto hacia el veneno que el diablo siempre querrá poner en nosotros. Salmo 119, 11. Por eso les decía que sale del corazón, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. En mi corazón. Por eso el Señor me pidió el corazón. Porque el corazón son las emociones, son los sentimientos, son los razonamientos, es mi persona. Es lo que de ahí parte todo, ¿entiendes? Por eso yo tengo que guardar la palabra del Señor en mi corazón. 2, es un escudo. Vienen los dardos de fuego del maligno, vienen las declaraciones negativas, vienen los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos los hacen pomada, hermano. Los diagnósticos nos hacen pomada, nos querían hacer pomada, vamos a hablar correctamente, pero ahora nosotros podemos pensar diferente, ¿no? Podemos hacer las cosas de otra manera, podemos tomar decisiones para cambiar las cosas y podemos pensar, ok, ese es el diagnóstico de la tierra, pero el diagnóstico del cielo es diferente. Señor, ¿cuál es tu diagnóstico? Dame tu diagnóstico, que yo lo oiga, que lo crea y que yo empiece a declararlo, ¿ok? Así es esto, chicos. El diagnóstico de la tierra para mi hijo era que iba a tener síndrome de Down y severo. Era un síndrome de Down severo.
pero el diagnóstico del cielo fue: Diana, lo que tú estás viviendo no es mío, es del diablo, pero yo sanaré a tu hijo. Y yo me agarré de ahí. Yo tenía 5 meses de embarazo, me faltaban 4 para dar a luz. Y fue esa declaración de parte del Señor hacia mi vida en la que me sostuvo. Venía la gente y me decía: eres una necia, mira, salen cada vez más mal los exámenes, date cuenta que tu hijo va a nacer mal. Y yo: no, mi hijo no va a nacer mal. Y sí, me decían que era una necia, pero a mí me valía, porque yo me arrodillaba y le decía: Señor, es que ellos dicen que yo soy una necia. Y Él me decía: tú me tienes que creer a mí. No, para mí, tú no sabes, esto fue un cambio de vida completamente. Yo no entendía lo que era oír a Dios. Yo seguramente lo escuchaba, pero no lo pelaba porque decía: estoy loca, ¿no? Pero ahí empecé a oír a Dios y yo dije: ok, tú me estás diciendo esto y es conforme a la palabra, perfecto. ¿Por qué es conforme a la palabra? Porque yo veía que Dios sanó a todas las personas que se acercaron a Él. Y si yo tenía la oportunidad de vivir eso, lo iba a vivir. Y cuando pasó el Señor, yo toqué su manto y le dije: Señor, yo toco tu manto y tú sanarás a mi hijo. Y Él lo hizo. Mi hijo sacó un 9 cuando nació y es un muchacho muy inteligente, muy, digo, demasiado, diría yo. Entonces es un escudo. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en él esperan. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Cuando tú declaras la palabra de Dios, tú vas a esperar en Dios, ¿no? Tú vas a decir: es que yo tengo que creer, ¿no? Y viene la batalla, ¿no? A hombre de 100 años ha de nacerle hijo, le dijo a Abraham, después de que Dios le había dicho varias veces que iba a tener un hijo. ¿Por qué? Porque aunque él se fortaleció en fe y no dudó por incredulidad, venía el ataque. Siempre va a venir el ataque, chavos. Y tú tienes que permanecer fiel en la fe. Ahora, no manipules la palabra, ni quieras retorcer las cosas. Si Dios te dice algo, qué maravilla. Si tú tienes una palabra de parte de Dios, qué maravilla. Si no la tienes, no lo trates de fabricar, porque ahí es donde vienen muchos conflictos y problemas. Es cuando Dios te dice algo, cuando tú puedes saber que puedes esperar en ese algo, ¿ok? 3. Ordena nuestros caminos. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 4. Nos revela el corazón de Dios. Ay, qué lindo. Bueno, esto para mí fue genial, ¿no? Porque yo estaba: Señor, si tú quieres que yo tenga un hijo con síndrome de Down, yo te voy a querer igual, pero yo no creo que tú quieras que yo tenga un hijo con síndrome de Down. Y ahí fue cuando yo escuché por primera vez la voz del Señor, no audible en mi corazón, y fue cuando me dijo: lo que tú estás viviendo no es mío, es del diablo, pero yo sanaré a tu hijo. Entonces no es tuyo, es del diablo. Entonces yo tengo que pelear en contra de esto, porque no es tuyo, ¿no? Entonces ahí es donde muchas cosas que te están pasando, tú piensas: es que Dios me lo mandó para que yo aprenda esto, es que Dios quiere que yo viva esto para que... Ay, no, por favor, escuchen. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y el diablo es malo y tienes que aprenderte esto. El diablo es malo. Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, agua les diste para su sed. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Nos regenera. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 6. Nos equipa para toda buena obra.
nos equipa para toda buena obra. ¿Sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Aquí termina este estudio. Es tan fuerte esta herramienta que tú tienes en contra de las tinieblas que si tú no la usas es tu responsabilidad. Sal de la vieja usanza. Sal de la religiosidad. Sal de pensar que tienes que vivir agobiado, triste y que eres un buen cristiano porque soportas todas las cosas. ¿Sabes qué soporto yo? Soporto la gloria de Dios sobre mi vida. Soporto la victoria, la autoridad, el poder. Soporto lo que Dios quiere darme, el ser más que vencedora por aquel que me amó. Soporto que toda la autoridad que Cristo tiene en la cruz, tuvo en la cruz, me la dio a mí para que yo pueda ir en contra de las tinieblas a través de su palabra, a través de la fe. Es pues la fe, así como empezamos este estudio, terminamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habla las cosas que no son como si fueran. De la nada el Señor dijo, hágase la luz. Entonces el Señor estaba pecando porque declaró algo que no existía. No, mi querido. Tú puedes declarar lo que no existe conforme a la palabra de Dios, lo que tú no ves ahora. Tú puedes declararlo porque si tú tienes fe, no lo declares porque sí, porque entonces estarás dejando mal al Señor, porque si el Señor no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Pero si el Señor te empuja, el Señor te aviva para que tú declares algo y para que tú te levantes a un nuevo nivel, a una nueva forma de vida, hazlo, levántate, cree en la palabra de Dios. Mira, es que tú no sabes cómo ha cambiado esto mi vida. Mi vida es increíble con respecto a todo lo que tengo alrededor, al futuro, al presente. Aún ha derrotado mi pasado esto, porque lo que yo era ya no lo soy. Lo que había ahí en ese pasado ya no está, esa mujer ya no está. Está la mujer que ahora puede declarar la palabra de Dios y levantarse en fe e ir en contra de las tinieblas y revertir toda obra del diablo a su corazón y toda enfermedad y toda derrota y toda destrucción a lo que él pensó, a lo que él quiso. Así que miren, chicos, si ustedes empiezan a utilizar esta herramienta, es maravillosa y saquen todas esas telarañas que la religión puso en el corazón y en la mente, porque ya les dije, ¿no? Si el Señor dijo que se haga la luz y se hizo, pues Él habló de donde no había nada, creó algo, de donde no era, hizo. Por eso Él nos dice a nosotros que pensemos las cosas que no son como si fueran. Así que yo creo que esto ya quedó claro. Y creo que si tú no entendiste bien, vuelve a oír esta prédica, vuelve a oírla para que el Señor toque tu corazón y pueda transformarte y que puedas vivir una vida completamente diferente. Comparte esta prédica, te pido por favor, porque hay mucha gente que no entiende esto y yo te bendigo para que tú puedas empezar a declarar la palabra de Dios en tu vida. Lee la palabra, cuando brinque una promesa, tómala y di, Señor, yo tomo esta promesa, es mía, tú me la estás dando para que yo pueda avanzar en un territorio lleno de granadas que explotarán en cualquier momento, a menos que tú me protejas, Señor, porque estamos en un territorio minado. Esto es lo que es el mundo, un territorio minado. Pero ¿sabes qué? Con la protección del Señor, nosotros los justos, los hijos de Dios, la familia de Dios, estamos felices de la vida. Te bendigo, comparte esta prédica y nos vemos, si Dios quiere, el domingo.